Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. Primero que nada, me da muchísimo gusto saludarles en esta agradable mañana. Espero que la actitud positiva esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a analizar el tema la función de la autoridad. Vamos a alistar nuestro material a utilizar, libro y cuaderno de formación. Por cierto, ya se aproxima el Día del Niño y uno de sus objetivos primordiales es la de recalcar tus derechos. Y para ello he preparado un pequeño reportaje. En el mundo existen diversas leyes y tratados nacionales e internacionales que establecen que los niños y adolescentes tienen derechos. En 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, considerando que los menores de 18 años tienen necesidades de protección y cuidados especiales. Declaración de los Derechos del Niño. Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, ya sea del propio niño o de su familia. Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental la que se atenderá será el interés superior del niño. Principio número 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Principio número 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño planteó que se considera como niño a las personas menores de 18 años, salvo a las legislaciones de los países que indiquen otras situaciones. En el caso de México, llegar a los 18 años implica también reconocer al individuo como un ciudadano con capacidad de participar en los procesos democráticos. En nuestro país, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos están planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde de manera particular se refiere a la protección de la niñez en el artículo 4, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU. Los países, por medio de sus instituciones, deben desarrollar medidas legislativas que atiendan a los principios de la Declaración. En el año 2000 se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Además, existen otras leyes en las que se trata de forma particular algunos de los principios antes señalados, como por ejemplo, por mencionar, Reglamento de la Ley General de Población, artículo 13, 18 y 24, Ley General de Salud, artículo 67, Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y los Derechos del Niño. Y este fue un pequeño reportaje sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Continuamos con más. Y después de conocer un poco más sobre tus derechos, vamos a comenzar con nuestro tema del día. Lo primero es registrar la fecha en nuestro cuaderno. Semana número 32, sesión número 12. Tema: la función de la autoridad. Aprendizaje esperado. Explica las implicaciones de la autoridad y el poder público en un régimen democrático. En la clase de hoy vamos a aprender la importancia que tienen nuestras autoridades para el ejercicio y el cumplimiento de las leyes y de las normas. Como retroalimentación, en la clase anterior analizamos los aspectos fundamentales de nuestra Constitución. Por cierto, como recordatorio, fue promulgado el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza.
Analizamos también que dentro de nuestra Constitución está la división del poder político. Se divide en poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, el poder legislativo, cuyo papel principal es legislar las leyes, integrado por la Cámara de Diputados, por senadores, llevan a debate ciertas problemáticas, ciertas situaciones para convertirlas en leyes. También tenemos el Poder Judicial, integrado por la Suprema Corte de la Justicia. Además, por jueces, magistrados, magistradas, se encargan de la aplicación de la justicia, velar por los intereses de los ciudadanos. Otro de los objetivos principales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el respeto de los derechos humanos, la integración de una sociedad democrática. Ahora vamos a trabajar un poco con nuestro libro. En la página 188 alistamos nuestro libro de formación cívica y ética. En la página 188 lugar es como si viniera de un sueño. Esta vez puedo ver, los recuerdos me envuelven, la canción que escuché una vez en diciembre. Me adoraban con fervor, como extraño sentir amor. Quien gozaba al bailar un vals inmemorial. Me adoraban con fervor, como extraño sentir amor. Quien gozaba al bailar un vals inmemorial. Lejos fue tiempo atrás, poco a poco se pierde lo que amé de verdad, más conservo en mi mente la canción que escuché. Como hemos visto anteriormente, vivir en paz y bajo una forma de gobierno democrático implica resolver constantemente una serie de conflictos y situaciones de manera que se respeten los derechos de todos. Para este objetivo se estipulan leyes y existen personas que trabajan para que se cumplan. A estas personas se les llama generalmente autoridades y tienen en particular una participación significativa en la toma de decisiones. En una democracia, los ciudadanos elegimos libremente quiénes serán nuestros representantes, pero entonces, ¿por qué los necesitamos? ¿Cuál es su poder? ¿Cumplen realmente la voluntad del pueblo? En la toma de decisiones de lo que se realiza en nuestra sociedad, obviamente nuestras autoridades competentes que deben de estar preparados toman ciertas decisiones, pero siempre debe de existir la participación democrática de los ciudadanos. Las autoridades y el poder público.
Las sociedades democráticas constantemente toman decisiones colectivas. Para cumplir con esa tarea, y debido a que no todos los individuos pueden estar dedicados de tiempo completo a la labor política, existen procedimientos para establecer la mejor forma de elegir representantes o atribuir poderes a alguna autoridad. Esta tiene el poder de gobernar o ejercer el mando para decidir bajo ciertos criterios constituidos en las leyes que defiende el bienestar de las personas. Esto es muy importante. Entonces, uno de los objetivos de las autoridades es velar por el bienestar de todos los ciudadanos. Debido a que el poder político proviene del pueblo, pero su representante elegido lo ejerce. Tener autoridad dentro del sistema democrático implica el reconocimiento y la representación del pueblo, y sobre todo de las instituciones gubernamentales, así como cumplir con las siguientes obligaciones y funciones. Actuar en beneficio de los ciudadanos. Asegurar la convivencia humana. Cumplir y hacer cumplir las leyes y los derechos humanos. Administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos o políticos. Promover la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Por tal motivo, la facultad que tiene la autoridad de mandar, obedecer y orientar a la sociedad se le conoce como poder público, el cual es necesario para el buen funcionamiento del gobierno y la correcta atención de los diferentes grupos sociales del Estado o nación. Cabe mencionar que si no interviene la autoridad y el poder en la organización de un Estado, este no puede constituirse o desarrollarse democráticamente. El poder público se organiza a través de un conjunto de órganos e instituciones del Estado que se agrupan en torno a tres diferentes poderes y se organizan de la siguiente manera. Cuyos poderes que les voy a mencionar a continuación ya los comenté en la sesión anterior, ya lo estuvimos analizando, pero vamos a recordarlo para relacionarlo con el tema de hoy. Poder legislativo. Les comentaba que tiene la facultad de elaborar y aprobar normas con rango de ley. Lo constituyen la Cámara de Representantes a nivel nacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo. Su objetivo es cumplir con las funciones administrativas del Estado. Está representado por el Presidente de la República, pero también en el Poder Ejecutivo se encuentran los gobernadores de cada estado y los alcaldes municipales. Poder Judicial. Tiene el encargo de administrar justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos legales. Su máxima representación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero su quehacer abarca los diferentes tipos de juzgados, ministerios públicos del país. Incluso puede tener su propio cuerpo policíaco. La relación existente entre la autoridad y el ejercicio del poder es muy importante en una democracia, ya que el poder emana de la soberanía del pueblo, es decir, de lo que sus habitantes consideran necesaria para el bien común. La autoridad debe cumplir con la tarea de hacer valer esta voluntad popular. En conclusión, la autoridad y el poder público dentro de una sociedad democrática se relacionan de manera eficaz y en la medida en la que todos los implicados están comprometidos y se hacen responsables de sus funciones y obligaciones y ejercen sus derechos sin extralimitarse. En la página 152 de su libro de formación podemos subrayar ideas principales. La función de la autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes. Anteriormente ya les comenté cuáles eran esas obligaciones que tienen nuestras autoridades de cumplir para el bien común. En tu comunidad, en tu ciudad y en tu país existen autoridades que ejercen un poder que las y los ciudadanos les hemos otorgado para administrar el entorno con responsabilidad.
y disciplina, honestidad y puntualidad. Les mencionaba, a través de nuestro voto otorgamos nosotros ese poder para que alguien nos represente y se convierta en una figura de autoridad. Esto relacionado con el poder público, porque si estamos hablando de otro tipo de autoridades en nuestra casa, nuestras autoridades en el caso de ustedes como adolescentes son sus padres. En la escuela las autoridades, el director, el prefecto, los profesores. En un club deportivo las autoridades obviamente, los profesores, entrenadores, representantes. En cada ámbito de nuestra vida donde nos relacionemos, nos desarrollemos, siempre existirá una figura de autoridad, cuyas características deben de ser el liderazgo y sobre todo siempre buscar el bien común, no solamente beneficiarse. Al comentar la palabra beneficiarse, aquí ya me estoy refiriendo a fines de lucros. Fíjense que sí llega a haber autoridades corruptas que se benefician económicamente o benefician a su familia y olvidan los intereses de los ciudadanos. También sucede con algunas organizaciones o fundaciones, e incluso hay fundaciones que lo realizan con un fin de lucro. Por ejemplo, las personas que realizan eventos para recabar fondos, que solicitan donativos para llevar comida a los niños de la calle, y muchas personas comienzan a donar. Incluso hay personas que donan incluso su casa para que se realice un centro de ayuda para niños, un albergue, una casa hogar. Pero en muchas ocasiones las personas que abrieron tal fundación lo están realizando con un fin de lucro. Es decir, de 1,000 pesos que reciben, solamente 100 pesos utilizan para la misión, en este caso para llevarle alimento a los niños. Antes de que se trabara un poco, les comentaba que solamente utilizan un 10% para llevar alimentos a los niños de la calle y el otro porcentaje lo utilizan para su bien de manera personal. Por lo tanto, el ejercicio de las autoridades debe estar delimitado por el respeto a las leyes y los derechos humanos. Y solo así estaremos hablando de una autoridad legítima. El ejercicio de cualquier tipo de autoridad debe de estar delimitado. Esto es muy importante. Vamos a ir recapitulando un poco de información. La autoridad es la facultad que tiene una persona dentro de un grupo o una sociedad para dar órdenes, establecer normas, persuadir para que se cumplan y para que se realicen las acciones necesarias en beneficio del grupo. En este caso, la ley permite a la autoridad exigir obediencia y utilizar el poder público y sus facultades para hacer que éstas se respeten. La autoridad que goza de legitimidad porque ha sido electa o porque es justa y procura el bienestar de su grupo, suele ser obedecida, sin necesidad de usar la violencia o la fuerza. Aquí está muy relacionado. Cuando la persona tiene coherencia con lo que está haciendo, con lo que está ordenando, obviamente los ciudadanos van a acatar, pero si no tiene coherencia, está faltando a los derechos, obviamente aquí no va a ser tan obediente la ciudadanía. Pues quienes han de acatar sus decisiones, pues reconoce que tiene el derecho de mandar. Sin embargo, cuando los ciudadanos no acatan las decisiones y respetan las normas, la ley pues autoriza a la autoridad aplicar sanciones y hacer un uso legítimo de la fuerza. Son autoridades públicas quienes trabajan en el gobierno y cumplen una función administrativa. El presidente de la República, los gobernadores, los miembros de la Fuerza Armada, la policía, los jueces, los magistrados, los agentes del Ministerio Público y los legisladores. Las autoridades públicas se derivan de los poderes de la Unión, tanto a nivel federal como estatal y municipal. La autoridad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad democrática y para la aplicación de la ley, pero se espera que quienes tienen autoridad y poder obviamente lo ejerzan sin abusar y sin atentar contra la dignidad y los derechos humanos. Por ello, la autoridad y el poder público en una democracia debe poseer ciertas características. Y ahora te voy a mencionar cuáles son las características de la autoridad y el poder público en una democracia.
Legalidad. Apegarse en todo momento a lo establecido en las leyes, la Constitución y otras normas que establecen los derechos y obligaciones de la ciudadanía, las funciones y límites de los gobernantes e instituciones públicas, así como los procedimientos para decidir, resolver conflictos, usar los recursos públicos y procurar la justicia. Apego a principios y valores. Basarse en principios y valores como la legalidad, la justicia y el bien común. Principios democráticos. Escuchar las opiniones de la ciudadanía y tomarlas en cuenta, dialogar y cuando se requiera someter las decisiones a votación o buscar el consenso. Un consenso es un acuerdo. Poder público limitado. Limitar sus quehaceres con base en lo que está permitido en la Constitución y en las leyes que en ella emanen. Existen mecanismos e instituciones de vigilancia y control para que ninguna persona o grupo abuse del poder o haga mal uso de los recursos públicos. División de poderes. Evitar que el poder público se concentre en una persona u organización. Para procurar el equilibrio de fuerza, el poder se divide obviamente ya mencionado ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, dentro de las características, respeto a los derechos humanos, no abusar de su poder, no violentar los derechos humanos o lesionar la dignidad de las personas. Con la información vamos a complementar, vamos a elaborar nuestro mapa mental. Es nuestra actividad a desarrollar que les mencioné en un comienzo de esta sesión. El tiempo restante de esta clase lo vamos a utilizar para que ustedes complementen esa información de su mapa mental y realicen el envío por medio de Classroom. Les agradezco mucho su valioso tiempo, me dio muchísimo gusto acompañarlos en una sesión más con el interesante tema, la función de nuestras autoridades. Conocer cuál es el papel que desempeñan nuestras autoridades como ciudadanos, como adolescentes, futuros ciudadanos, es algo muy importante, ya que a través de ello conocerán ustedes los mecanismos para la solución de cualquier injusticia. Vamos a complementar nuestro mapa mental el tiempo restante para que también envíen sus evidencias por medio del Classroom. Las evidencias lo van a enviar a la carpeta, se llama mapa mental. Les agradezco mucho y hasta una próxima sesión.